Buenas noches. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, ¿ya? La unidad 3 de Enfermería de la Mujer y el Neonato. Buenas noches. Hola, Muy Dora, de ¿cómo le va? acuerdo, Alicia. Bien, gracias. Qué bueno. Vamos a empezar entonces la clase. Ya sabes, si tienen dudas de lo que sea, en el caso que ahorita está solo usted, al final yo les resuelvo, ¿sí? Ya, de acuerdo. Vamos entonces. Tú da Yo igual. tenía una consulta de la clase anterior, Alicia, pero no se me abría el audio, por eso no lo pude consultar. A ver, dígame, Dora, ¿qué pasó? En eso de la toma de signos vitales decía hipotensión en supino. Sí, es O sea, la cuando presión baja y como en supino boca hay, arriba que le toman la presión. no, verá, hay posiciones. Cuando uno Ya. dice supino, ejemplo, de cúbito Ujú. dorsal, de cúbito lateral. Ajá, Entonces, supino se supone que es cuando el paciente está acostado, ¿sí? sí. Ajá, boca arriba, Exacto. acostado. Entonces, Ajá, da hipotensiones cuando está en eso. Si nosotros marcamos una hipotensión y un paciente está en reposo, quiere decir que algo está pasando, ¿no? Porque aparte de que está en reposo, debería estar su presión normal, no tiene por qué estar tan baja. Por eso que claro. decía una Ah, ya. hipotensión supina, ¿sí? Ah, ya, sí. Listo. Ya. Igual Ya. cualquier duda que tengan, no se olvide. Tienen mi contacto, cualquier cosa me escriben nomás, porque a veces una hora es un poquito corto el espacio, que trato de explicar todo lo que más se puede, ¿sí? Vamos entonces a hablar. Hoy día vamos a hablar sobre las Ok. distocias y ciertas cosas que nosotros encontramos durante el parto, ¿sí? Y luego vamos a hablar del embarazo y sobre el esquema de vacuna. No se olviden que al último son las preguntas, ¿sí? Concepto, distocia es la dificultad que impide el progreso normal durante el parto. Hay un sinnúmero de situaciones que no sé si se acuerdan en las clases que yo había hablado. Ejemplo, las caderas cortas, perdón, estrechas, cuando tienen alguna enfermedad en el canal vaginal, que puede alterar el proceso como tal durante el parto. Denme un minutito, por favor. Perdón, estaba haciendo ruido un perrito. Ya. Entonces, cualquier situación que entorpece o dificulte el parto como tal, se le denomina distocia. ¿A qué se da esto? Hay un sinnúmero de situaciones que ya las vamos a determinar. Existen las clasificaciones, ¿sí? Se va determinando si es dinámica o mecánica, que ya vamos a ver de qué se trata cada uno, ¿sí? Las cuantitativas y cualitativas es las cantidades y una característica en especial de una distocia, ¿sí? Y las mecánicas y es de origen, de una presencia como tal, ya sea del origen materno o de origen fetal. Ejemplo, digamos que el bebé sea macrosómico, es muy grande, ¿sí? O de origen materno, lo que yo les había hablado, es muy estrecha las caderas. Vamos a desglosar un poquito de cada uno, ¿sí? Tenemos los parámetros normales que por lo general eso nosotros no tomamos, eso lo realiza el médico y la obstetra, ¿sí? En el caso de, o los internos de medicina según la carrera que se encuentre. Pero es bueno conocer los valores normales como tal, ¿no? Vamos a hablar específicamente de las de aquí, las mecánicas. Tenemos de origen materno, ¿sí? Y de origen fetal, lo que les había hablado hace un momento. Las más preocupantes, se podrían decir, son las de origen fetal porque a veces no se dan cuenta si no es hasta ya casi al final del parto y digamos, del embarazo, perdón, cuando ya se está dando cerca la fecha de parto. Digamos, nosotros tenemos un control, la mujer es de una talla normal, caderas aparentemente correctas como para tener un bebé, entre otro tipo de circunstancias. Pero cuando ya va a nacer el bebé, nos damos cuenta que, ejemplo, el bebé es macrosómico, es muy grande, ¿sí? Existe alguna malformación congénita. Un ejemplo, hay estudios buenos que lastimosamente aquí en el país casi no se dan, pero existen otros donde encontramos, ejemplo, que los hombros están dislocados, que las piernas están de alguna posición incorrecta, que etcétera, etcétera, etcétera. Alguna malformación específica que puede conllevar a que si nace de manera normal un parto como tal, sí puede afectar al bebé, que puede llegar a cualquier consecuencia que incluso hasta la muerte, ¿sí? Gestación múltiple. Ustedes muchas veces han dado
casos o han escuchado que dicen, sí, está embarazada, es un bebé, y cuando ya van a tener, han sido dos, un ejemplo. Y ese parto que tal vez no se programó creyendo que eran dos, sino que se asumía que eran uno, va a dar complejidad como tal, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, la mamá no estaba preparada física ni mentalmente, entre otro tipo de circunstancias, el canal vaginal no era el correcto, no se le indució con la medicina correcta, no se le indujo, perdón, de la dosis correcta. No, hay muchas circunstancias como tal de que no es bueno nada si ya anteriormente era como riesgos que se daban y a la suerte, ¿no? Pero ahora la ventaja que tenemos es estudios de imágenes que pueden liberarnos de ese peligro como tal inminente que se puede dar. Pero como yo les digo, todo esto son distocias que pueden dar como tal una dificultad posterior. Recordemos que si nosotros tenemos un bebé que no nace en el tiempo correcto, puede conllevar un sufrimiento fetal y si digamos quedó en el canal vaginal por mucho tiempo, puede llevar a una hipoxia y la hipoxia es falta de oxigenación a un determinado tiempo y una hipoxia cerebral a un determinado lugar y una hipoxia cerebral puede conllevar a un retraso mental y parálisis cerebral dependiendo del grado, el tiempo y el daño como tal que haya causado esa hipoxia, ¿sí? Así que estas distocias tienen que tratar de ser diagnosticadas pronto para prevenir cualquier otro tipo, ¿sí? Entonces, nosotros si tenemos a una paciente que tenga las caderas muy pequeñas, sea de una estatura muy pequeña, por eso ustedes vieron en la anterior clase que uno de los embarazos de riesgos, si nosotros veíamos a una mujer de menos de 1,55 m embarazada, es un alto riesgo de un parto normal, ¿sí? Se considera que toda mujer menor de 1,60 m, un parto normal es de alto riesgo por el tamaño de las caderas, de la pelvis, entre otro tipo de circunstancias, ¿sí? Entonces, cuando nosotros detectamos o cuando nosotros hacemos e incentivamos a que esa mujer tenga las consultas subsecuentes, que no pierda las consultas, es por eso, es para detectar de manera oportuna todo, no solo un examen de laboratorio, no solo algún síntoma, sintomatología, sino cualquier circunstancia que puede llegar a poner en riesgo la vida del nuevo ser e incluso la vida de la madre como tal. Porque si yo ya sé que esa paciente tiene un canal muy corto, voy a hacer que trate, va a haber desgarros, va a haber sangrados, va a haber hemorragias, entre otro tipo de circunstancias. Y agregándole más todo a la historia, como yo les digo, el daño que podemos causar al bebé, ¿sí? Hay personas que como digo, se dice, perdón, vulgarmente, por milagros, por situaciones, nacen a pesar de todas las situaciones sin complicaciones, pero el altísimo riesgo de que una distocia se dé por cualquiera de este tipo de presentaciones, se da. Entonces tenemos que tratar de evitar que lleguen a eso, ¿sí? Cuando nosotros tenemos ejemplos, son características específicas de las caderas como tal, ¿no? Cuando nosotros tenemos situaciones como fracturas, neoplasias, todas estas circunstancias, el raquitismo, que es la extremada delgadez y daño, créanme, es un alto riesgo de daño como tal óseo, parálisis infantil, entre otro tipo de cosas, nosotros no podemos, como antecedente, ¿no? El parálisis infantil, no podemos nosotros hacer que haya un parto normal, porque todo esto lo que puede conllevar es a cualquier complicación de lo que hemos venido hablando y el daño mayor lo va a recibir el nuevo ser, ¿sí? ¿Cuáles son sus complicaciones comunes si nosotros hacemos que una paciente nazca con cualquiera de estos tipos de circunstancias o antecedentes? El sufrimiento fetal que yo les decía. Y el sufrimiento fetal no es solo su nombre, como lo dice, un sufrimiento, ¿sí? Es muchas situaciones. Pueden llegar, como les digo, a una parálisis, a un paro cardíaco, a que el bebé nazca, pero al salir a ser expulsado fallezca. Traumatismo cefálico como ejemplo, si está un espacio muy corto, podemos nosotros luxarle los hombros, prolaxo del cordón, quiere decir que se salga como tal el cordón de la parte de la cavidad abdominal por la fuerza que está ejerciendo y no sale, ¿sí? La estática fetal anómala quiere decir que ese bebé no va a tener una estabilidad como tal al nacer. Puede que al momento que uno sale el bebé se va a complicar por cualquier circunstancia. Digamos, lo tuvimos mucho tiempo, los pulmones no se ensanchan de manera correcta. El agotamiento materno es lo que más se da. Hay muchas embarazadas que por la complicación como tal de la distocia que no le detectaron pronto y no previnieron que se dé un parto normal,
la mujer se cansa, se desmaya, a veces incluso necesita reanimación, algunas terminan en una parada cardíaca, los desgarros, lo que les había mencionado, una hemorragia materna es súper complicado a veces de controlar dependiendo del daño y a dónde se esté dando la hemorragia, ¿sí? Fracturas óseas no solo del bebé, sino también de la madre. Una de las más comunes, como yo le decía, era nosotros desubicar el hombro del bebé al momento de estar expulsando, ya que es un espacio muy corto, ¿sí? La conducta obstétrica. Se pueden realizar pruebas como tal durante todo el proceso, perdón, del embarazo. Se hacen estudios como tal, ¿no? Para nosotros ver esa presentación del bebé, que vaya a salir bien, que la monitorización de los signos vitales y todo esté correctamente. Pero ¿qué pasa cuando ya hay un daño como tal? Ejemplo, un desgarro. Van a haber circunstancias como la episiotomía, que yo les decía, que ya nosotros vamos a ver más adelante, que es un corte como tal específico entre la vagina y el ano, para que se pueda abrir un poco más y haya esa espacio como tal para que el bebé pueda salir, ¿sí? Y lo más común que nosotros hacemos es una cesárea. Siempre se va derivando una cesárea una vez que nosotros encontremos una distosia, que nos puede conllevar a cualquier daño para prevenir una cesárea programada, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de distocias en la parte del canal como tal. Yo les había mencionado en las clases anteriores que cuando teníamos alguna enfermedad en el canal vaginal, sea cual sea la enfermedad, puede ser en la vulva, como vemos aquí en los labios, puede ser en el conducto vaginal, ¿sí? Puede ser paralelo, pero el bebé va a salir por ahí, infecciones, cualquier circunstancia puede afectar a la vida del bebé. Uno de los ejemplos que yo le decía, si tiene sífilis puede dejarle ciego, si tiene chancro puede dejarle sordo, si tiene otra enfermedad puede dejarle con un tipo de alteración neurológica. Si yo ejemplo, tengo esta masa aquí, no va a permitir una salida correcta, lo que pasa es que se va a detener en el canal vaginal, le va a faltar el oxígeno al bebé y puede tener una parálisis o un daño cerebral irreversible a veces, en la mayoría de los casos irreversible. Entonces, cuando existen cualquier tipo de esas circunstancias, no se va a dar prioridad a un parto normal. Siempre se va a ir direccionando hacia una cesárea para evitarle el daño, porque si no va a haber ser una infección directa como tal, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una macromegalia, perdón, una macrosomia, perdón, una macrosomía, feto macrosómico, ustedes han escuchado el macro es algo grande, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de un bebé macrosómico cuando es grande, cuando no, el valor normal por lo general hasta 2.900, máximo, pero exagerando ya 3.000. Cuando sobrepasa eso, ya sabemos que ese bebé está muy grande y se lo denomina mayor de 4.000 un bebé macrosómico. Cuando nosotros tenemos bebés macrosómicos más común, cuando las embarazaditas tienen antecedentes de diabetes o se le diagnosticó diabetes durante el embarazo. Por lo general, esos niños van a ser más grandes, van a ser enormes en la mayoría de casos y el 90% es por eso. En el otro porcentaje existen, claro, los padres son de estatura muy alta, son muy grandes, la madre a veces es de estatura pequeña, entre otro tipo de cosas, pero hay una descendencia como tal que el padre o la madre sea enorme y por eso el niño va a salir grande. Todos esos niños no van a nacer por parte normal porque el alto riesgo de que se quede en el conducto vaginal, en el espacio y produzca una hipoxia y produzca como tal cualquier circunstancia, daño en el bebé, de lo que venimos hablando, ruptura como tal en el canal vaginal, la ruptura uterina, hemorragias, entre otro tipo de cosas, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esos antecedentes, vamos a impedir que ese niño nazca por ahí, ¿sí? A ver, pues aquí. Ya. Vamos a hablar de la lactancia materna, que si aquí son madres, son expertas porque se ha tratado de promover, ¿sí? Dar promoción a la lactancia materna, pero el por qué es lo que nosotros tenemos que incentivar, ¿sí? No necesariamente porque dicen es más barato, sí, ayuda a la economía como tal, no van a gastar, es un factor hacia la madre, hacia la familia como tal, ya sea papá, mamá, hermanos, quien sea que esté apoyando a esa nueva madre, ¿sí? Es un apoyo como tal económico.
pero más allá de la economía, es un beneficio, ¿sí? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, da como definición a la lactancia materna como la alimentación del lactante con leche materna sin ningún suplemento sólido o líquido durante los 6 meses. Eso es de primera edad, eso es exclusivo, esa es una lactancia materna exclusiva, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de una lactancia materna exclusiva, quiere decir no hay nada más, ¿no? No hay ningún apoyo, no hay ningún suplemento, no hay nada, 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 y no se debería, es lo mejor, ¿sí? A partir de los 6 meses se puede ir variando una lactancia materna. Pero, ¿por qué es tan importante esta lactancia materna durante estos 6 primeros meses? ¿Sí? Cuando nosotros, bueno, estos son los pasos correctos como tal, el del por qué se da una continua a la lactancia materna, ¿no? Sí, el estímulo como tal, al succionar el pezón. Siempre ustedes han escuchado de que la madre dice es que yo no tengo leche, es que yo no produzco, es que este y el otro. Tenemos que ponerlo. Mientras más el bebé absorba, chupe, más va a ser este estímulo, va a haber liberación de hormonas como tal en la hipófisis que nos ayudan a eliminar hormonas específicas como la prolactina y la oxitocina, que ayuda a producir esa leche materna, ¿sí? Va a producir, va a haber una producción como tal, ¿sí? El reflejo de eyección se da ya sea por las hormonas y también el apoyo como tal del bebé al momento de lactar, ¿sí? La idea que es que haya un vaciado, ¿sí? No solo yo puedo darle siempre tengo que ir alternando, dándole uno literalmente hasta que se canse y luego continúo con el otro. Ir alternando. Yo no puedo hacer solo este, solo este, solo es por posición, por correcto, por estar en el teléfono, por lo que sea. Solo uno. Siempre ir alternando para que haya ese vaciado y así mismo como hay ese vaciado, va a regresar todo el proceso. Estímulo, sí, todo. Liberación, producción, el reflejo como tal de salida y el vaciado total. Y va a haber ese proceso. Pero si yo solo le hago el vaciado a uno, y el otro no, el otro solo se detuvo en el estímulo o nunca se le estimuló, nunca va a seguir produciendo. Entonces, por eso es tan importante recomendar cuando ustedes dicen, no, la madre le dice, no, es que yo no produzco, yo no produzco, yo no tengo, yo no tengo. Tenemos que hacer el estímulo hasta que produzca. Es rara, demasiada rara, es casi escasa la madre que no produce como tal leche. Ya eso sería un problema como tal hormonal o un problema de hipófisis. Sí, pero es algo que casi no se da, ¿sí? A menos que, bueno, esté contraindicada la lactancia materna por algún medicamento, alguna enfermedad o lo que sea. Pero de ahí se debe de aconsejar, ¿sí? Ahora, ¿por qué, volviendo al tema anterior, por qué se da tanto el énfasis, se repite tanto lo de la lactancia materna? Es tan importante repetir eso porque es un alimento completo, ¿sí? Ninguna leche por más cara que sea, por más propaganda que tenga, no va a reemplazar el producto que ustedes dan al momento de hacer una lactancia materna, el producto que una madre, una nueva madre está produciendo como tal para ese bebé. Tenemos los componentes como tal, hidratos de carbono, que son los carbohidratos que nosotros necesitamos normalmente para engordarnos y subir de peso. Lípidos son grasas como tal buenas, entre ellas todo lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Las proteínas que son las que nos dan energía. Ustedes vieron bioquímica conmigo y nosotros necesitamos proteínas, ¿sí? Para poder generar energía a través de nuestro organismo. Si nosotros venimos con una lactancia materna que es más dulce que nada, lo que va a generar solamente son los polisacáridos, que es azúcar. Y nuevamente les digo, por más la leche más cara, la mejor, la que tenga más propaganda, me recomiendo la prima, la vecina, la cuñada, ninguna leche tiene los componentes de la lactancia materna. Y hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Solo la lactancia materna pura es la que tiene parte de células, de hemoglobina, de esa célula que nosotros necesitamos transmitir a nuestro nuevo bebé. Por eso es que cuando ustedes están dando lactancia materna, no pueden alimentarse con ciertas cosas, no pueden ingerir ciertos líquidos, no pueden tomar ciertas bebidas, porque ¿qué pasa? Traspasa eso porque va en sus células hacia el bebé y le voy a producir un daño, ¿sí? Entonces, esa es una de las mayores explicaciones de la más importante. Es un alimento completo,
No nos olvidemos de eso. Es una dieta que no va a ser reemplazada con nada. Así que si ustedes escuchan, le preguntan, ya van a saber el por qué. ¿Sí? La composición de agua, bueno, es líquido como tal, es el 80-90% cantidad de agua. Y todo lo que se sumerge encima, ¿sí? Todo lo que les estamos hablando. Así que si yo ya escuché y yo ya sé, ya estamos mencionando, estamos oyendo, estamos leyendo, de que tienen todos estos componentes, de que atraviesan las células, y pueden esas células ir al bebé, yo ya sé que la madre también tiene que tener una dieta correcta. Nuevamente, nos regresamos tal vez al proceso del embarazo y al proceso de enfermería, nutrición y bioquímica. No es comer en dosis alta, es comer de forma adecuada. Si yo ya sé que voy a eliminar mayor cantidad de líquido, ¿sí? Para poderle dar a mi bebé, entonces me tengo que alimentar con cantidades de líquido un poquito más altas a las que yo correctamente me alimentaba. No es que porque estoy embarazada voy a comerme chimborazo de arroz. No es porque yo ya tenga lactancia voy a comerme chimborazo de arroz con el cerro ahí encima de papa frita, de hamburguesas y esas cosas. Es comer correctamente para transmitir esa dieta correcta, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de leche, ¿sí? Cuando nosotros vemos que es la primera leche materna, es el calostro, es su primera leche, es la primera que sale, ¿sí? Es del proceso de embarazo como tal, al parto es la primera leche. Ya vamos a hablar de esa específica. Leche de transición que determina hasta ciertos días y de ahí viene la leche madura que ya luego de una semana, dependiendo de los días, va a ser la leche completa como tal. Ya un producto definitivo que es la que va hacerla efectiva y total, completa como tal para esa dieta, ¿sí? Para dar una dieta completa a ese niño. Tenemos las funciones del calostro, ¿sí? Primero, es una de las mayores estimulantes. Saliendo el calostro, ya vamos a estimular como tal la producción, ¿sí? De más leche. Tiene bajos niveles de grasas, lactasas y las inmunoglobinas. Eso es lo que ninguna de las leches otras tiene. La inmunoglobina, componente específico de los glóbulos rojos y de la sangre como tal, ¿sí? Facilita el establecimiento de la flora fluida cuando eso les digo, va a estimular y nos ayuda a eso. Ejemplo, ese calostro tiene una cantidad de bacterias y sí, se me fue el nombre, componentes específicos que nos ayuda a que ese bebé estimule su tracto digestivo, ¿sí? Y nos ayuda a eliminar el meconio. El meconio es la primera deposición del bebé, ¿sí? Es por eso que apenas nazca, ustedes no sé si han visto o han oído que los protocolos del MSP, del IES, es nace y ponerle en el pecho para que el bebé busque y trate de chupar la primera leche, el calostro como tal de ese bebé, de esa madre, perdón, ¿sí? Contiene un factor de crecimiento esencial para el lactobacillus, que nos ayuda también a la parte de la digestión, ¿sí? Inhibe la formación de inmunoglobulinas igual, ¿sí? Son nuestras defensas como tal y que nos ayuda a que no hayan reacciones alérgicas. Por eso que usted ve que todo niño que se ha alimentado con leche materna exclusiva hasta los 6 meses, luego que se va complementando con todo, pero más se le ha dado leche materna, son del 10, 9 son sanos aparentemente. Son bien alimentados, han tenido buen sistema inmunológico y muy rara vez se enferman, ¿sí? Tenemos la leche de transición que se produce entre el cuarto y el 10.º día postparto en relación al calostro. Esta leche presenta un aumento de contenido de lactasa. Son todas las enzimas que nos ayudan, ¿sí? A que ese organismo comience a tener una buena digestión, a absorber lo que necesitan, entre otro tipo de cosas, ¿no? La leche madura es la que va a partir del 7.º, 10.º día, dependiendo como tal el tiempo, no en todo es igual, pero es un promedio como tal, ¿sí? Y se va a aumentar un poquito más la cantidad de lo que va a producir, ¿sí? Los carbohidratos, proteínas, lípidos, agua, lo que veníamos hablando, y nuevamente se habla de la presencia de las inmunoglobulinas. No nos olvidemos de esto. Las inmunoglobulinas solo se encuentran en la leche materna. Cualquier frasco que le diga componentes que ayudan a la formación de inmunoglobulina es solo propaganda, es solo marketing para que coman. Ninguna leche materna nos ayuda a esto, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios? Todo lo que les he venido hablando, ¿sí? Menos gasto, no nos lo olvidemos, es un pro para todas las familias. Sea la madre sola, sea el madre, el padre, sean los hermanos, los abuelos, quien sea que vaya a ayudar a esa nueva madre, es un ahorro,
¿sí? Porque yo no voy a estar comprando un tarro de leche de 30, $40 semanalmente, y luego según como vayan creciendo va aumentando la ingesta, que los biberones, entre otro tipo de cosas, ¿sí? Va a ayudar a prevenir alergias. Una de las cosas más comunes que ahora se ven son las alergias. ¿Por qué? Porque hubo una temporada donde más se fomentaba la leche de tarro en vez de la leche materna. Entonces está suspendiendo eso y han disminuido bastante los pacientes con cualquier tipo de alergia. ¿Sí? Enfermedades gastrointestinales, porque hemos venido hablando de que esa leche tiene ciertos componentes, enzimas, ciertos compuestos específicos que ayudan a mejorar el lactobacillus y componentes especiales para mejorar el tracto digestivo, ¿sí? Enfermedades de la piel, va a actuar directamente en nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Tenemos los pasos de la lactancia materna. Creo que las madres son expertas en esto, ¿sí? Pero tenemos que hablar técnicamente, ¿sí? Entonces nosotros vemos aquí, alguien me va a decir, a mí no me funciona con el pulgar, me funciona con esto. Y tienen razón, es una técnica que cada uno se va determinando, porque yo no le puedo decir, póngase así, y tal vez ella no tiene la movilidad o la eficacia de hacer esa C, porque se tiene que colocar como en una C, ¿sí? Para formar, pero yo no puedo, y ella puede tal vez como en una B y le beneficia este dedo. Entonces, son estrategias que cada una va encontrando. Recordemos que el mismo tamaño del seno no es lo mismo en una mujer que en otra mujer. Hay madrecitas que tienen senos más grandes y tienen que incluso apoyarse con la mano entera, ¿sí? Lo ideal es que ese bebé justo esté en esa posición, no esté del todo acostado, sino semi acostado para evitar, ¿sí?, el atragantamiento. Digamos que el bebé está tomando el seno, está chupando para poder alimentarse correctamente y lo tengo tan acostado que al momento del reflejo de toser no va a poder eliminar, sino puede llegar a broncoaspirar y se va a ir a los pulmones. Entonces, por eso siempre el correcto es semi acostado con la cabecita un poco elevada, no acostado del todo, sino un poco, ¿sí?, inclinado, para poder que ese bebé se alimente correctamente. Una vez que nosotros hemos tenido que el bebé se haya alimentado correcto, que el bebé, incluso miren, en esta posición, el bebé está de lado. Si tiene el reflejo de regurgitar un poco, lo va a botar. A diferencia que si lo tengo acostado boca arriba con el seno caído, lo va a tapar, no va a permitir y existe el riesgo de la broncoaspiración. ¿Sí? Entonces, son posiciones adecuadas, correctas, según cómo uno se acomode. Ustedes van viendo aquí, igual anterior, pero la idea es esa, una correcta posición del seno, ¿sí? Estimular un poco al seno para que vaya bajando la leche como tal, ¿sí? Materna, y hay ese estímulo del bebé al momento de sentir, tratar de succionar, ¿sí? Y tratar de que el bebé esté así correctamente para evitar un riesgo de broncoaspiración. No nos olvidemos que se da en un promedio de tiempo de unos minutos, se lo deja descansar y se comienzan a retirar los gases de manera que el bebé pueda eliminar. Nosotros ya sabemos la técnica de abajo hacia arriba para que vaya eliminando unas leves palmadas, ¿sí? De unos 5 minutos como máximo y el bebé ya pueda reposar luego. Porque en esos 5 minutos, si existía el reflejo de regurgitación, lo va a producir y si no, ya no lo va a producir posterior a eso, ¿sí? Los problemas de la lactancia materna, los pechos congestionados. Hay muchas madres, como yo les digo, que prefieren no darles y comienzan a congestionar esos senos, ¿sí? La ideal es que la lactancia materna sea cada 2, 3 horas, ¿sí? O a libre demanda, pero no tratar de, doy el seno y biberón. Al momento de que hago eso, yo al bebé lo mal acostumbro a que su capacidad residual del estómago sea mayor y va a existir el riesgo de regurgitación y vómito como tal y broncoaspiración, ¿sí? Además, voy a acostumbrar a que una leche dulce suspenda el gusto a una leche que casi no tiene sabor, que es la leche materna normal, ¿sí? Cuando tenemos embarazaditas, perdón, mujeres en el periodo de puerperio, por lo general siempre se da hasta máximo un mes, que tienen lesionado, grietas en los pulmones, siempre es el constante lavado, secado, sí, sin fregar, solo frotar así levemente, sí, con pequeños topes para que se empiece a secar lo que está lesionado y tratar de seguir estimulando que el bebito siga haciendo su proceso de lactancia, porque la babita del bebé, con todo el proceso de la lactancia, va a ayudar a cicatrizar más pronto, ¿sí?
No es correcto ponerse cremas, no es correcto. Solo el lavado con agüita tibia o algún tipo de agüita de manzanilla, lo que sea, me enjuago, me trato de que no quede ningún residuo de lo que me he hecho, o de preferencia no me hago nada, solo con agüita tibia normal, me seco y posterior a unos minutos, cuando ya esté el secado normal, preferencia más de media hora, ya le puedo dar de lactancia al bebé. Pero nuevamente les digo, por lo general, la lactancia materna mismo, la saliva del bebé va a estimular a que eso se cicatrice pronto y va a ayudar aún más, ¿sí? Cuando ustedes se encuentran alguna mastitis, que es la inflamación como tal anormal por alguna cicatriz, alguna infección o algo, se debe de suspender la lactancia materna, ¿sí? Y tratar de manera inmediata visitar al médico para ver si solamente están los ductos obstruidos por alguna, tal vez algún coagulito o no haya la estimulación correcta de los senos. Tenemos que a veces estimular con algún utensilio o algún instrumento extra, ¿sí? O si no, puede haber alguna inflamación o alguna infección y se debe suspender, ¿sí? Como la mastitis que yo les decía. Pero no es solo suspender, sino visitar al médico de manera oportuna y pronto para ver qué se puede hacer, porque algo puede que esté pasando, ¿sí? ¿Cuáles son las 10 claves o los 10 puntos importantes de la lactancia materna? ¿Sí? Dar pronto y cuanto antes sea mejor. Siempre. Sale el bebé, nuevamente les digo, uno de los protocolos de MLSP de IES es apenas nace, tratar de que el bebé busque y darle pronto para estimular. Mientras más pronto sea el estímulo, es mejor. Ofrecer el pecho como tal, el seno, como yo les digo, siempre es a libre demanda, pero de preferencia de 2 a 3 horas para que no haya empacho del niño, ¿sí? Asegúrate que el bebé succione eficazmente en la postura correcta de lo que hemos venido hablando. Permite que el bebé mame, siempre permitir que el bebé mame todo el tiempo que él desee. Cuando ya usted ve que ya se cansa, listo, ahí yo lo retiro. Cuanto más mama el bebé, más leche va a producir la mamá. Entonces, no hagamos de cuenta de que, ay, es que yo no produzco leche, ay, es que yo no tengo. Créanme que si el bebé va a estar ahí, así no le salga, su organismo va a ser que produzca, ¿sí? Hay que evitar cualquier tipo de suplemento extra, ¿sí? Evitar. Los chupones o los chupetes que están ahí lo que van a hacer es dañar la dentadura, la posición a lo correcto. Yo sé que en ese momento no tienen dientes, pero la formación correcta del maxilar y de los dientes lo va a deteriorar. Produce a veces infecciones de inflamación como tal porque está chupa y chupa aire, ¿sí? Recuerda que un bebé también mama por razones diferentes al hambre. A veces quieren, llora y quieren darle nomás el seno. A veces puede que ellos por evitar el llanto como tal comienzan a alimentarse. Entonces, recordemos, nuevamente les digo, 2 cada 3 horas de preferencia, pero si yo ya veo que está chupando más de lo normal, tengo que cerciorarme que algo no esté pasando mal, ¿sí? Visito al médico. Siempre cuidarse, no nos olvidemos, la buena higiene, la buena limpieza, el cuidado como tal de nosotros. No podemos decir que una madre esté, digamos, un ejemplo, sudada al sol, expuesta, no puede hacer muchas fuerzas, evitar golpes, entre otro tipo de cosas, ¿sí? Y siempre es bueno hacerla que no esté sola, ¿sí? Recordemos que la depresión postparto, que en una de las clases posteriores se va a hablar, se ha dado mucho en los últimos años, ¿sí? Por muchas circunstancias, por abandono, por no sentirse lista, por lo que sea, por la descarga hormonal que existe en ese momento. Entonces, si alguien usted ve que ha tenido su bebé y ya no la nota igual que antes, tratar de aconsejarla de buena manera, de forma asertiva, direccionar para que busque apoyo o busque ayuda, simplemente, porque no podemos dejar sola a nadie porque la depresión postparto puede conllevar a suicidios, asesinatos incluso de los bebés, entre otro tipo de cosas. Así que tener mucho cuidado con ese tipo de circunstancias que ustedes vean, ¿sí? De que encuentren algo normal y pueda pasar algo, ¿sí? Así que no vayamos a descuidar a esa nueva mamita. Los cuidados del recién nacido. Siempre lo bueno es que como ustedes, la mayoría son madres, conocen más que uno de estas estrategias. Uno las estudió, tal vez yo las vi más a profundidad cuando hice mi rotación de pediatría y neonatos, pero ustedes conocen más estas estrategias de los cuidados como tal, ¿sí? Tenemos, al nacer el bebé, algo de lo que más tenemos en cuenta es la aspiración, el limpiado. Nunca es correcto sacarle del todo esta vermis como tal,
porque es tratar de sacarle, sí, de manera suave, lo más que se pueda encima. Si no, eso luego se cae. No le va a producir infección siempre y cuando estén limpios los ojitos, sacarle la nariz, la boquita de los oídos. Pero no le puedo sacar todo en su totalidad como tal, porque eso le ayuda a dar un calor correcto. La piel va a absorber cierta grasita que necesita, el resto lo va a eliminar con el tiempo. Sí, después de ciertas horas, de 12 8 horas, ya le puedo hacer un baño si es necesario, si no se espera las 24 horas, sin problema, y de ahí se va retirando. Esa vermis que nosotros conocemos o vemos no es perjudicial al bebé, a menos, como yo les digo, que se encuentre en dosis, en cantidades, perdón, altas en boca, en cavidades como nariz, oídos u ojos. Ahí puede hacer un daño como tal porque es un proceso que se va a descomponer. Entonces nace y empieza a retirar lo que más se puede. Ya nosotros sabemos que se ha pinzado, que se ha cortado el cordón umbilical hacia el bebé, por lo general de unos 5 a 7 centímetros como máximo, ¿sí? No nos olvidemos de que al momento que nace el bebé, se hace todo un protocolo. Nace, se acuerda lo que yo les digo, se administra la vitamina K, en la gran mayoría se administra la hepatitis B para prevenir cualquier infección, la vitamina K para prevenir cualquier hemorragia producida. Recordemos que estamos cortando y en el cordón umbilical hay vasos sanguíneos que si no se han presionado bien y si no han hecho una suficiente formación de coágulos, puede haber una hemorragia posterior, ¿sí? Los cuidados que yo les digo, retirar el vermix por encima de lo que más se pueda retirar sin hacer fuerza, sin frotar, sin lesionar. Tratar de aspirar en cavidades. Sí, existen diferentes tipos de instrumentos como la perita o unas aspiraciones leves como tal para poder retirar lo que yo encuentro y que esté obstruyendo cavidades normalmente. ¿Sí? Tenemos que la aplicación de la pomada antibiótica oftálmica va a depender del lugar. No todos la administran en el país, no está dentro del protocolo, ¿sí? Lo que se hace es limpiar el vérniz y en algunas circunstancias le echan agua estéril, agua limpia como tal, para que haya la eliminación tal vez en el protocolo. Nada más, no administramos nada más, por lo general, ¿sí? Las medidas antropométricas, ¿sí? Que es peso, talla, perímetro cefálico. Antes de eso, al momento del nacimiento, por lo general, luego de lo que hemos cortado y hemos hecho, se realiza un test de Apgar. Más adelante vamos a hablar del test de Apgar. ¿Para qué es tan importante este test de Apgar? Nos vamos a verificar cómo se encuentra ese bebé desarrollado. Ya vamos a hablar específicamente del test. Tenemos una tabla para calcular el test de Apgar y por qué tenemos que tomarle y por qué luego nuevamente y cada cuánto tiempo y qué parámetros se miden en esto, ¿sí? Tenemos nosotros, cuando vamos a calcular el peso, posterior a eso, vamos a tener en cuenta de que el bebé es puro líquido, ¿no? Nace lleno de líquido y posterior al nacimiento, luego de unos 15 días aproximadamente, va a perder por lo menos el 10% de su peso, porque es lleno de líquido. Recordemos que ha estado 9 meses alrededor de un líquido y su gran mayoría de la capa externa de la piel es líquido. Entonces, un 10% de peso lo va a perder. Posterior a eso, va a ser solo ganancia, no debería ser pérdida de peso, ¿no? Si se mantiene, no hay ningún problema, siempre y cuando veamos que no hay acumulación de líquido, ¿sí? Siempre se va a dar luego, por lo general. Y si se mantiene, como les digo, mientras no haya alguna alteración, se va a mantener y va a subir. Pero el porcentaje de cada 10 niños, 9 va a perder ese 10%, ¿sí? Tenemos experiencias en niños cuando nosotros recién vemos y nosotros decimos, ese bebé sí es recién nacido, ese no es ejemplo en películas o lo que sea. ¿Por qué? Nosotros vemos de este lanugo, que es una vellosidad que con el tiempo se va a caer, ¿sí? Tenemos el milium facial, que es este tipo de como puntos sebáceos que se hacen en la piel, pero es por esa transición de salir del agua, ¿sí? Al mundo exterior, son glándulas a veces que se encuentran en nuestra piel que quedan abiertas que con el tiempo se van empezando a cerrar. ¿Sí? Este angioma, que es esta manchita de aquí, que igual es por la acumulación a veces de alguna circulación específica de ese lugar, luego se va perdiendo. Cuando nosotros vemos de que después de unos 15 días no se ha perdido esto, algo puede estar pasando y por eso son las consultas subsecuentes para ver qué puede estar pasando. ¿Sí? La mancha mongólica o la mancha sacra, que se va determinando y se va perdiendo después de meses de nacido. Si no se ha perdido, tenemos que verificar que no existan traumas. Se queda esto porque nosotros en la formación tenemos como una cola y eso se va retrayendo, retrayendo y se queda así, ¿sí? La ictericia.
No es correcto que nazcan con este color amarillento. ¿Qué no es ese color amarillento? Es la presencia de bilis en nuestra sangre, ¿sí? A veces nacen con este leve tono amarillento y se manda a fototerapia, que son máquinas específicas para eso. O a veces cuando los bebitos nacen con cierta cantidad de ictericia, ¿qué les dicen a la madre? En el solcito de las 6 de la mañana, 6:30, máximo 7, lo saca 5 minutos, tapadito los ojos, que le dé el sol. ¿A qué nos ayuda eso? Hace lo mismo que la fototerapia con instrumentos. Ayuda a que los rayos del sol destruyan la hemoglobina que se encuentra en nuestros glóbulos rojos, en nuestra sangre, se metabolice y se elimine. ¿Sí? Eso nos ayuda, pero por eso es unos minutitos de un lado, un minutito del otro y se regresa a la casa. ¿Sí? Porque tampoco le podemos hacer un daño al bebé después de más minutos, lo que va a causar un daño en vez de un bien. Por eso se tapan los ojos. Igual en las fototerapias siempre se tapa para que no haya daño como tal de los ojitos. ¿Sí? El Vermix sebáceo que yo les hablaba hace un momento, este Vermix lo que nos ayuda es, primero protege al bebé durante su tiempo como tal de dentro del útero, ¿sí? Digamos que eso le da calor, le da proteínas, lo mantiene hidratado, lo mantiene lubricado, entre otro tipo de cosas. Entonces, al momento de nacer, nuevamente les digo, se retira la cantidad que se puede sin hacer fuerza, sin lesionar, y con el tiempo eso se cae y comienza a reabsorberse cierta cantidad, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en el ombligo porque algunas personas tienden a creer que como es un producto que se tiene que cicatrizar, comienzan a lavarlo con agua, con jabón, con alcohol, con algún otro completo. Lo correcto es agua, jabón, secar y sin cubrir. Se lo mantiene así. Con el tiempo de 5 a 10 días se cae. Si se cae muy pronto, hay que ver. No se puede caer menos de 5 días antes porque lo que puede causar es que hay una abertura como tal y esa abertura va a ir directamente a la cavidad abdominal. Puede ser un ente de infección y una puerta de entrada cualquier microorganismo que vaya a producir posterior una infección, ¿sí? Si ya cumple más de 10 días y no se cae, hay que estar muy en cuenta porque ya se debería caer porque ya es un producto que no hay circulación hacia allá. Si no se cae, hay que ver el médico porque puede que un vasito esté por ahí que todavía no se ha cicatrizado correctamente y esté produciendo circulación hacia allá. Así que mucho ojo en eso y hacer una visita al médico, al pediatra, al neonatólogo para ver que no esté pasando nada malo, ¿sí? Lo que les dije, no cubrir ni envolver, se lava con agüita jabón y se seca. Quedó ahí. No puedo cubrir porque la humedad, el calor, digamos que se orina, esa gasa se va a reservar, se va a acumular, perdón, de orina y va a producir más infección, ¿sí? No le va a proteger. Eso se tiene que, a temperatura, al ambiente, lo que sea, secarse y caerse, ¿sí? Vigilarle que no huela, que no esté enrojecido, que no haya ninguna secreción, porque si hay alguna de estas características puede haber infección como tal ahí, ¿sí? La deposición, que es el meconio, la primera deposición como tal que existe, sí, va variando. Lo correcto es que se alimente y llegue a deposición. No podemos hacer que un niño recién nacido como tal haya nacido, valga la redundancia, y no haga deposición. Algo está pasando. Puede que esté estreñido, un ilion paralítico, una parte del intestino no esté funcionando. Así que no puede, tiene que hacer deposición. Como dices, las primeritas son negras, son pegajosas y por lo general no deben de oler, ¿sí? Posterior a la lactancia materna, luego de un mes, comienzan a tener un olor característico. Pero las primeras deposiciones no huelen, igual la orina, no huele. Después la orina empieza a tener un olor característico, pero si comienzan a tener un olor fuerte, ¿sí? Que ya no es normal, puede haber un proceso de infección, así que muy en cuenta de eso, ¿sí? Las limpiezas, no nos olvidemos, por favor, siempre es de arriba hacia abajo, no al revés, porque si yo hago al revés, traigo la infección de las de posición hacia arriba, más aún en mujercitas, porque las mujercitas es un canal abierto hacia las infecciones. A diferencia del varón, que es un órgano externo, la mujercita tiene un órgano interno. Entonces, al momento que yo hago, voy a limpiar de arriba, de abajo hacia arriba, yo traigo la infección. Entonces, siempre es de arriba hacia abajo la limpieza, ¿sí? Las uñas, por Dios, si ustedes no ven que hay una uña larga, no corten, no le pueden hacer que cortar muy abajo
y lesionar y dañar y producir alguna infección o alguna hemorragia leve como tal, pero pueden producir. Los ojitos solos es con agüita, nada más, ¿sí? De preferencia. Si hay alguna secreción, hay algo anormal, yo veo que está, que no es normal, ejemplo, una presencia de alguna lagaña que le decimos vulgarmente que es una secreción, hay que ir al médico, ¿sí? La fontanela, que es el espacio como tal no osificado de un hueso. Nosotros tenemos dos, una aquí y una acá. La de aquí se cierra aproximadamente a los 6 meses, máximo. Si no se cierra, algo está pasando, ¿no? Y la de aquí que se cierra hasta los 2 años. De año y medio a 2 años. Si se cerró antes, hay que tener cuidado porque la fontanela lo que hace es permitir que haya un buen desarrollo del cerebro. Ese cráneo se va a expandir lo que se necesita y se va a desarrollar el cerebrito. Si se cierra muy pronto, no va a permitir que se siga expandiendo y puede producir una microcefalia y un retraso. Micro, pequeño, ¿no? Microcefalia, un pequeño cerebro, un pequeño espacio donde se vaya a formar y puede producir retrasos mentales. Si llega ya a 2, 3 años y no se cierra, algo puede estar pasando, que puede haber una macrocefalia, puede haber líquidos, las hidrocefalias que hemos conocido, así que muy en cuenta con esas fontanelas. Si yo veo que la fontanela tiene que estar en una superficie normal, si yo veo que está hundida, hay deshidratación. Si yo veo que está alzada, puede haber una infección. Así que muy en cuenta de eso, ¿sí? Los oídos igual. Nosotros no tenemos que estar limpiando, ingresando algo. Solo es de la parte superior. Si yo veo alguna secreción, yo veo algo extraño, ir al médico para poder visualizar. No tengo que estar ingresando cotonetes, invisibles o algo por el estilo porque yo puedo lesionar, dañar, ¿sí? La nariz igual, no introducir nada siempre de manera, de arriba hacia abajo. Si yo veo que hay algo, puedo ingresar, que el bebé esté con una mirada recta, tal y como uno está, e ingresar poquito de suero fisiológico para que haga el lavado. No al revés, porque lo que yo puedo hacer es que el bebé broncoaspire, trate de respirar y se le vaya hacia arriba, hacia atrás, perdón. Así que muy en cuenta con eso. Los genitales, lo que yo les había hablado, a veces en las niñas, por el mismo descargo hormonal que han tenido durante el parto y durante las primeras lactancias y todo, hay un leve sangrado como tal, pero es unas manchas mínimas. Si yo ya veo que ha pasado algo más, visitar al médico, algo puede estar pasando, ¿sí? La limpieza de lo que ya habíamos venido hablando, así que muy en cuenta con eso, ¿sí? El baño, siempre tratarlo de hacer cuando nosotros vemos que hay solcito, cuando vemos que hay una temperatura del ambiente que es calorcita para que ese niño, si o esa niña, no se nos hipotermie. Si baja la temperatura, yo le puedo producir una hipotermia como tal. Una temperatura con agua al ambiente, tratar de que el agua no tenga ningún componente, porque yo no sé si estuvo bien limpio, bien lavado, lo que sea. Agua limpia, bien hervidita, al ambiente y tolerable, sí, bañarle, tratar de hacer un baño pronto, la higiene como tal, no nos olvidemos de los pliegues, en la parte inguinal, sí, como les habíamos venido hablando, y secar y vestir, sí. La alimentación, por favor, la lactancia materna, no nos olvidemos de eso. Fomentemos la lactancia materna, evitar esos chupones, lo que le había dicho. La ropa, tratar de ser cómoda, nada de seda. Tratar de que no, la ropa de los bebés es tratar de hacer con un jaboncito a mano al sol y se acabó. Nada de suavitel, que cloros, que esto, que lo otro, porque puede producir irritación en la piel del niño, ¿sí? El test de Apgar, lo que yo les había hablado. Este test se hace al nacer, apenas nace y a los 5 minutos. Y si yo veo que el test de Apgar en vez de subir está bajando, lo voy a repetir y lo voy a seguir reiterando hasta encontrarme bien consciente de que se ha hecho bien y hay una buena valoración. ¿A qué nos ayuda? Tiene una clasificación y un significado cada palabra, que es la apariencia, el pulso, los gestos como tal, la actividad muscular y la respiración. Esto nos denomina que el niño está listo o apto para vivir fuera del útero. Si el ADGAR, aquí lo dice, si el ADGAR está dentro de estos de aquí, yo puedo tener el riesgo como tal de que ese niño le falte oxígeno, le esté faltando algo, puede que no haya tenido una buena maduración pulmonar, puede que ese niño le esté faltando oxígeno, puede que ese niño le falte tonalidad muscular, entre otros tipos, y lo que va a causar es posterior a que ese niño se me desmaye o entre en paro, ¿sí? Así que no puedo hacer de que si yo tomo un test de Apgar, listo, le tomo. Está con cianosis,
está con una acrocianosis, está con muecas, algo yo le encuentro de todos estos valores que están aquí y yo le voy dando un puntaje y yo veo que está con un test de ADGAR de 6, algo me está pasando con ese niño y tengo que estar consciente de que no haya una respiración con esfuerzo, no haya que el niño no me esté respirando bien, que no me haya llorado correctamente, de que no tenga tonalidad muscular, que yo le hago una actividad y solo sea flacidez. Algo puede estar pasando y ese niño se me puede morir, ¿sí? Así que el test de algas se tiene que realizar, como digo, a lo que nace, a los 5 minutos, y si yo veo que ese niño comienza a deteriorarme o se mantiene en un algar bajo, tengo que seguir y seguir valorando, y si no, el neonatólogo tiene que intervenir inmediatamente a ver si necesita oxígeno, si necesita algún otro apoyo, si necesita entubarlo como tal, ¿sí? Tenemos la valoración de Silverman, ¿sí? Esta valoración nos ayuda a ver esa dificultad respiratoria como tal, se da un valor de la misma manera, ¿no? Si hay aleteo nasal, si hay silbido como tal, perdón, si hay ay, se me fue el nombre. Se me fue retracción sifoidea, ¿sí? Si nosotros vemos que se va marcando, no se va marcando, ¿sí? Si nosotros encontramos una retracción intercostal en las costillas, si vemos una respiración tóraco-abdominal, si nosotros vemos que hay un quejido respiratorio, estamos escuchando y respira de manera inadecuada, no solamente ya no es visual, sino al auscultarlo le vamos dando un valor. Según el valor que nosotros vamos encontrando, vamos viendo la dificultad respiratoria. Y si tiene alguna dificultad respiratoria, por ende va a necesitar un apoyo de oxígeno, ya sea por cánula, ya sea por ventilación, ya sea por alguna circunstancia, ¿sí? De la misma manera, se hace a lo que nace y se va valorando según lo que nosotros, porque a veces con medio litrito de oxígeno se cura, se mantiene, está estable, le vamos a tener el oxígeno por un tiempo, como no es tóxico y no es dañino, luego le vamos a retirar, ¿sí? Pero tenemos que irle valorando e irle continuando para ver que ese niño no entre en una insuficiencia respiratoria, porque si entra en insuficiencia respiratoria, su corazoncito se va a cansar de latir, sus pulmones van a cansarse de respirar, va a entrar en una acidez, acidosis respiratoria, le va a faltar una buena circulación y el paciente puede entrar en paro, ¿sí? Un buen intercambio gaseoso. La valoración de Capurro, que es lo que nos ayuda a ver la edad gestacional del niño. ¿Por qué? Porque a veces nacen, por fecha de última menstruación dice 40, por eco dice 36. Hacemos una valoración de Capurro, sí, vamos valorando todo esto, del puntaje cada uno, luego le dividimos para 7 y nos va dando un valor, sí, nos va dando un puntaje que nos ayuda a ver cómo está ese niño. Vamos sumando todo, ¿sí? Y vamos viendo. Según la valoración como tal de Capurro, le vamos dando un valor. Ejemplo, tenemos la formación del pabellón auricular correcto, perdón, incorrecto a correcto, y vamos sumando. La glándula mamaria está bien formada, tiene su areola, tiene su marcación como tal, o no la tiene. Y le vamos dando un puntaje como tal. Solo con que nosotros ya veamos que no tiene pliegues en el piecito y lo correcto es que tenga, ya sabemos que ese bebé es prematuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando ya está a término el niño, cuando ya está a proceso de nacer, los pliegues se forman. Y si no está formados los pliegues, ese niño no está a término. Y tenemos que intervenir. Ese niño, si es que no entra en una insuficiencia respiratoria o en una hipotonía, que el niño se vaya a cansar porque le hace falta ese apoyo que la madre le daba, se nos va a morir. Así que nosotros vemos con la valoración de Capurro que un niño está con una edad gestacional baja, actuamos de manera inmediata para que ese niño no se nos complique, porque lo que puede pasar es que se nos puede morir, ¿sí? Y vamos a hablar del último tema rapidito. Verán, el esquema de vacunación del país va variando muy poco por lo general. Si encuentran una nueva estrategia que tal vez, digamos, la OPV antes era solo vía oral, ¿sí? Y por eso es no, OPV, la poliomielitis vía oral, ¿sí? Se administraba 6 meses, perdón, 6 meses, 4 meses, 6 meses y un refuerzo al año de esa de 6 meses, ¿sí? Se daba un refuerzo como tal. Luego vieron que comenzaron a ver, o a existir, a darse un brote de la poliomielitis, que la poliomielitis es una parálisis como tal, en los niños, ¿sí? Por lo general siempre se da en niños, por eso la vacuna es para prevenir eso, ¿no? Vieron que a pesar de las dosis de la OPV,
pensaron, asumieron de que no se estaba dando bien la dosis, la vía oral se estaba cayendo, regando, botando, escupiendo, orinando, lo que sea. De alguna manera eliminaban la dosis que se daba. ¿Y qué hicieron? La cambiaron a intravenosa la primera dosis y las otras sí están por vía oral. Entonces la primera es la IPV, a los 4 meses la OPV, a los 6 meses la OPV y al año, que es el refuerzo de esa última de los 6 meses, ¿sí? Como tal, se vuelve a dar OPV, ¿sí? Entonces con eso volvió a bajar el índice de poliomielitis y fue una estrategia que se dio. ¿Por qué les digo esto? Porque el esquema de vacuna cambia solo si encuentran algo extra. De ahí, por lo general, los esquemas de vacunas del país no han cambiado mucho. Su presentación, su administración, digamos que cambian tal vez la presentación del frasco porque ya no compran a este laboratorio Pfizer, sino ya compran la AstraZeneca, un ejemplo, ¿no? Tal vez cambie eso, pero la administración, las dosis, los refuerzos, la estrategia como tal, digamos, el vacunatorio, que el carnet, que la subsecuencia, que ahora se les tiene que ir hasta buscar porque algunos no se quieren vacunar, se trata de convencer. ¿Para qué? Para que se puedan vacunar. Pero ¿a qué nos ayuda la vacuna? El esquema de vacunación en todo lado, no solo niños, ni en el país, estamos hablando de manera internacional, lo que nos ayuda es a prevenir enfermedades comunes que pueden causar un daño irreversible en los niños o en la adultez, ¿sí? Hay vacunas que nos protegen de por vida porque nos ha creado anticuerpos. Ejemplo, viene una vacuna, nos ingresa en nuestro organismo, el organismo simula que hay una infección, ¿sí? Lo ataca y nosotros tenemos anticuerpos de eso. Hay otras vacunas que nos inyectan anticuerpos, hay otras vacunas que nos inyectan el virus muerto de la enfermedad a la que nos están previniendo. Y lo que hace el organismo es crear anticuerpos y tratar de prevenir una infección posterior. ¿Sí? Las vacunas no nos curan, nos previenen enfermedades. Es como la del COVID, decían, si ya crearon vacunas, ¿por qué no les fueron y le inyectaron a los enfermos? No te va a curar. Si ya te dio, ya te dio. La idea es que te prevenga cuando te vaya a dar. Si yo ya tengo la vacuna, al momento que llegue la infección, sea por bacterias, virus, lo que va a hacer es mi organismo estar listo con anticuerpos para que no me cause un daño mayor, ¿sí? ¿Qué efectividad tiene la vacuna? El 99%, ¿sí? Costo como tal de las vacunas va variando. La rotavirus, si no me equivoco, la última actualización cada dosis, y se administran 2 dosis, costaba $90. Otra de las vacunas, de ejemplo, la fiebre amarilla estaba en 120, se administra una. La varicela estaba en 120. La OPV, ¿cómo es? La de la poliomielitis estaba, si no me equivoco, en $80. Y así va variando según la complejidad, la edad, la dosis, entre otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué se da tanta propaganda o tanta insistencia a la vacuna? Es por eso. Primero, vamos a evitar alguna enfermedad. Alguien me va a decir, no, yo soy antivacunas, no me gusta, listo. Cada quien tiene su derecho a pensar diferente. Pero lo que va a hacer es estar expuesto a una enfermedad que no sabemos cómo nos vaya a funcionar en nuestro organismo. Porque alguien viene y me dice, yo nunca me he vacunado, me dio COVID, no me pasó nada. Listo, bien por la persona, pero no todos los organismos somos iguales. No todos los niños van a ser iguales. No todos los niños van a estar bien alimentados, van a estar con un sistema inmunológico muy bueno. No todos los niños van a tener la situación económica de todos los papás para tratar de prevenir con toda la farmacoterapia, cuidados, que no se complique, ¿sí? Y no todos van a tener un desenlace bueno. Sí, un ejemplo, la rotavirus. La rotavirus es una de las muertes muy comunes de los niños menores de 2 años. El virus produce perforación intestinal. El niño de menor de 1 año le va a decir, me duele la barriga. Inconscientemente la madre va a decir, es que comiste algo, te doy una agüita de algo y ahí quedó. Y luego el niño no amanece. Una perforación intestinal, hubo salida de heces, de caca, afuera de los intestinos y dentro de la cavidad abdominal, infección, muerte como tal. Entonces,
son circunstancias, como les digo, que se van dando de manera diferente, ¿sí? Entonces, si ustedes escuchan a alguien que alguien no quiere esa vacuna porque sea, listo, respeten, se puede explicar, pero sabemos el riesgo como tal. Más aún en un niño. ¿Y por qué se ponen más en niños menores de 5 años? Porque su sistema inmunológico no se desarrolla en su totalidad. Y lo que tratamos de hacer es que ese sistema inmunológico esté listo para cualquier infección inminente, cualquier daño, cualquier riesgo como tal que pueda haber una exposición. ¿Sí? Listo, jóvenes, esa ha sido la clase por el día de hoy. No nos olvidemos, tienen ustedes la información en la plataforma. Todas las dudas que ustedes tengan, tienen mi contacto. Ahorita no sé si alguien tiene alguna duda de la clase, por favor, para que me mencione. Dígame, Dora. Sí. ¿Por qué los bebés de las madres diabéticas se desarrollan tanto? ¿Por qué nacen tan grandes? Ya. Es una malformación congénita como tal por el aumento de la circulación. Existen daños de cierta... recordémonos que el páncreas es una hormona que elimina, perdón, es un órgano que elimina hormonas. ¿Y las hormonas a qué nos ayudan a veces? A ser grandotes y engordarnos, ¿no? Entonces, conlleva muchas circunstancias como tal. La parte genética, ¿sí? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Sí, y las vacunas se supone que son gratis y que se les debe poner en el Ministerio de Salud Pública Sí, son o no gratis. siempre en el Ministerio de Salud Pública. Es gratis. El Ministerio de Salud Pública las tiene. Una vez hubo un problema por algo que no me acuerdo si fue por el COVID o por qué, que no tuvimos ciertas vacunas, pero de ahí el Ministerio las da gratis. Los precios les decía por qué, porque en la parte privada manejan todos ese tipo de precios. Entonces se conoce y hay gente que dice, no, yo no voy al centro de salud a hacer fila porque no me gusta esperar. Entonces, si tienen la condición Mm, económica de ir a la parte privada, listo, pueden ir y ponerse. Pero va a ser el mismo efecto como tal, no es que la parte privada va a comprar una que haga mayor efecto que la Hola que César, pone el ¿cómo estás? ministerio. Buenas noches. claro. ¿Cómo vas? Sí. ¿Alguna otra Una pregunta? última. Sí, sí, una última. Dígame. ¿Qué era mal de pot? Sí, mira. ¿Mal Sí, de sí, qué? mira. Justamente Mal de ahorita pot. tuve una revisión con este señor que te comentaba que era No me acuerdo. ¿Mal de de qué la dice? implementación del De pot. GPCP. No me acuerdo haber mencionado eso. Puede escribirlo también, tal vez en el chat, tal vez yo esté ¿Qué me escuchando dijo? No le mal. expliqué más o menos para el alcance del O sea, proyecto. era mal Y al de fin de pot, cuentas, ¿verdad? POT. Estaban que como que el No me objetivo que me habían acuerdo. dado no era No me acuerdo en realidad. Escríbalo en el chat tal vez para beneficio como verlo, por tal. favor. Y ¿Cómo que el está motivo por escrito? el cual no me estaban llegando las Ya le escribí. actualizaciones. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Dicen una consulta. Dígame. En el caso de que al recién nacido no le pongan la BCG, ¿repercute en algo después? Verán, la BCG ayuda a evitar infecciones de la tuberculosis meningia, ¿sí? Entonces, las meninges son unas capas que cubren como tal al cráneo y aparte del cerebro, lo protegen como tal, perdón, del cerebro, debajo del cráneo, ¿sí? Y evita que el cerebro tenga algún daño. Entonces, cuando no le vacuno, puede que ese niño, no sabemos, hay diferentes tipos de personas, infecciones, lo que sea, puede que ese niño esté justo expuesto en alguien que tenga algún tipo de tuberculosis y cayó. Y esa tuberculosis meningia lo que va a causar es un daño cerebral. No es que digo, bueno, le va a dar fiebre y algo leve y lo recupero. No, hay parálisis, eh, ya sea motora, infantil, de origen motriz, intelectual. Existe el altísimo riesgo de que cause cualquiera de esas circunstancias. Así que vacúnenlo nomás. Tienen tiempo hasta, si no me equivoco, un año. Pero hay que sustentar, hay que evidenciar, porque posterior a cierto tipo de peso ya no hace efecto cierta vacuna, ¿sí? No le escribió en el chat, Dora, para ver qué era. Bueno, si no tiene ninguna otra duda, nos vemos, por favor, la próxima clase, que si no me equivoco es el jueves. Ahí sí, tal vez Dora tiene la duda, me la vuelve a preguntar, por favor.
Nos vemos, una buena noche con todos y que pasen muy bien, ¿sí? Gracias y buenas noches. Pasen muy bien. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.